Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Toda la gloria sea para Dios. Hoy vamos a seguir estudiando las Escrituras. Hoy vamos a ver qué evangelio y qué nombre es el que debemos de predicar para que la gente sea salva. Vamos a leer lo que dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice en el nombre de Jesús: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando la sabiduría humana toma el lugar de la sabiduría amorosa de Dios, se vuelve vana la cruz de Cristo. Esto pasa cuando en lugar de predicar el evangelio se dan conferencias, prédicas, sermones, estudios, en los cuales la sabiduría humana brilla por encima del propósito de Dios, que es arguir al pecador para que se arrepienta y se salve. Por el contrario, muchas de ellas crean confusión o que las personas desvíen su mirada del verdadero propósito del evangelio. Hay quienes tratan de mezclar, por ejemplo, la evolución con las Escrituras y dan enseñanzas a nivel internacional, predicando sus delirios. Otros, llamados conferencistas internacionales, tratan de conocer el pasado y el futuro sin consultar a Dios en oración, y después inventan teorías más que fantásticas, hasta ridículas. Por ejemplo, la teoría de los 3 diluvios, la teoría de la generación preadámica, la teoría de la rebelión de los cavernícolas junto a Lucifer para pelear contra Dios, la teoría de la tierra plana, la teoría de que los ovnis son demonios, esa ridícula enseñanza de que solo a través de la hermenéutica se pueden interpretar las Escrituras. Hay un predicador que se ha hecho famoso gracias al internet. Él es doctor y tiene un programa donde una mujer le hace preguntas y él las responde. Eso es fácil de hacer. Yo pongo enfrente de mí a alguien, le digo lo que me debe de preguntar y después le respondo las preguntas y me muestro como un sabio, contestándole todas sus preguntas. Pero ¿qué pasa cuando la pregunta viene de otra parte? Este hombre dice: bueno, tal vez, puede ser, yo creo que, pero ya no dice la Escritura dice así. Sin embargo, son miles los que creen y que toman su palabra como ley, y así la viven y así la enseñan. Otros mezclan conspiraciones creadas por su mente ociosa y después buscan respaldo en las Escrituras, como decíamos, de esa teoría enferma de que la tierra es plana. Mire, no se necesita subir al cielo para ver si es redonda o plana. Basta con ver los horarios del mundo. Si fuera plana, habría un momento en que en toda la tierra sería de día y después en toda la tierra sería de noche. Pero no pasa esto. Entonces, ¿por qué hay gente que cree esto? ¿Qué dice la Escritura acerca de esta gente que cree todas estas mentiras? La Escritura dice, en el nombre de Jesús: porque vendrá tiempo cuando ya no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros igual que ellos, predicándoles conforme a sus deseos malos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán
a las fábulas. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Muchos han dejado la sana doctrina por las fábulas inventadas por hombres que a cambio de dinero les dicen lo que quieren oír. Yo sé que a muchos les molesta oír esto, pero el problema no es conmigo. Yo no escribí la Biblia, es palabra de Dios. Curiosamente, a esta gente que inventa todas estas teorías que algunos califican de fantásticas, casi nunca los vas a oír predicar el Evangelio. Ese Evangelio que ha salvado a millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Ese Evangelio que fue el mismo Señor Jesucristo quien nos envió a predicarlo, como está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nosotros creemos en Él, tenemos que ver cuál es el Evangelio que Él nos mandó a predicar. Dice la Escritura, y que Él mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en otra parte dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es lo que dice la Escritura. Este es el Evangelio que debemos de predicar, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, pero que la persona tiene que arrepentirse y convertirse. Arrepentirse significa un cambio de mente, un cambio en mi manera de pensar, y convertirse significa un cambio de vida, cambiar la manera en la que estoy viviendo. Esto quiere decir que ya no voy a creer si esto es bueno o es malo. Si la palabra de Dios dice que lo deje, lo dejo y se acabó. Ya no me voy a vestir igual como lo hacía antes. Ya no voy a hablar con mentiras. Pediré perdón a quien haya lastimado. Pagaré lo que deba. Ayudaré a quien haya dañado. Obedeceré a mis padres, me alejaré de las malas amistades, oraré con fervor, leeré con amor las Escrituras, ayunaré con gratitud a Dios, no dejaré de congregarme, cantaré alabanzas a Dios mientras en la calle o en donde yo pueda moverme, predicaré solamente el Evangelio de la salvación y viviré reflejando el amor de Cristo al mundo. Esas son las señales de alguien que ha nacido de nuevo. Pero te diré un secreto. Eso solamente lo manifiestan las personas que han escuchado el verdadero Evangelio. Pero los que no lo han escuchado solo mostrarán un cambio parcial o exterior, pero seguirán viviendo aún en el viejo hombre. Pero claro, estas personas saben defenderse y también inventan sus propios versículos de la Biblia. Por ejemplo, dicen: la Biblia dice que Dios lo que quiere es lo de adentro, no lo de afuera. Pero ¿sabías que no existe ese pasaje? La Escritura dice lo contrario. La Escritura dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí te lo está diciendo. Lo de adentro, el espíritu; lo de en medio, el alma; y lo de afuera, el cuerpo. Dios quiere todo, no como ellos dicen que Dios quiere solo lo de adentro. También en otra parte dice: hipócrita, limpia primero lo de adentro, para que también lo de afuera sea limpio. Hay otros que dicen que la salvación es por fe, no por obras. Así que por lo tanto no tiene que haber un cambio en sus vidas, ni tienen que hacer nada para salvarse. Pero otra vez están mal. La salvación se recibe por fe,
pero después la debes de cuidar con la obediencia en las obras de obediencia que Dios te ha pedido. Así está escrito, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por gracia, aquí lo está diciendo, por gracia somos salvos, por medio de la fe, de creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero esta fe para creer en el Hijo de Dios no la obtuvimos por obras, sino que fue un regalo de Dios. Así que la fe para creer en Dios es la que se recibe no por obras, sino por regalo de Dios, y la salvación se recibe por gracia. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú dices que ya eres salvo por fe, ahora debes demostrar tu fe por tus obras, porque si no hay obras de fe, y estas obras simple y sencillamente son obedecer a los mandamientos de Cristo Jesús, si tú no los obedeces, si no hay un cambio en tu vida, tu fe está muerta. Lo que acabas de oír hoy es el Evangelio de la salvación y de cómo debe de vivir el cristiano una vez que ha sido salvado por el Señor. Pero quiero aclarar que no estoy diciendo que no se deben de dar estudios en las iglesias. No, al contrario, yo estoy a favor de que se den estudios. Pero estos estudios deben de estar basados solamente en las Escrituras, sin salirse de ahí. Nuestro amado hermano Pablo nos escribió acerca de esto. Él dijo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Esto quiere decir que si algo no está escrito, dice el apóstol, ni lo pienses, porque si algo no está escrito, tú vas a tener que buscar en libros que están fuera de la Biblia, en textos, en documentales, y te vas a salir de lo que está escrito, y vas a creer que esa es la verdad, y te vas a envanecer contra tus hermanos. Eso es lo que dice el apóstol, que con toda sabiduría predicaba la palabra de Dios. ¿Qué estudios podemos tener? Por ejemplo, nos pueden enseñar en mapas cuál fue la ruta que siguieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Qué tiempo duraron las plagas? Porque no fueron 10 días, fueron varios meses los que duraron las plagas. ¿Qué simboliza el tabernáculo? Una vez, por la gracia de Dios, me dio la oportunidad de compartir este estudio del tabernáculo. Y me tardé, yo creo que alrededor de 2 meses en exponerlo, pues es maravilloso todo lo que encierra el simbolismo del tabernáculo. Eso es lo que la iglesia necesita oír, palabra hermosa y verdadera para crecer sana y fuerte en el Señor. Desgraciadamente, estas personitas que viven un evangelio diferente, con sus malas doctrinas, hacen más difícil el trabajo de la verdadera iglesia, pues en lugar de ayudar, estorban. Porque ahora, en lugar de predicarle únicamente a los de afuera, tenemos que predicarle también a los que creen que están adentro, nuevamente el evangelio. ¿Cómo debemos de hacerlo? Bueno, debemos de amarlas, debemos de predicarles la verdad y orar por ellos, y tener bien presente esto, que solo el Señor los puede hacer salir del error y traerlos a la verdad. Si tú, hermano, haces esto, bienaventurado serás, así como está escrito. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio.
Predica solo la salvación, hermano, esa salvación que viene por el sacrificio del Señor. Pues así está escrito: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay que hablarle a la gente y predicarle del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es lo único que trae salvación. Si tú cumples con este mandamiento, solamente espera a que el Señor vuelva por ti para darte tu recompensa, pues Él lo prometió. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Toda la gloria es para Dios. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Que el evangelio que se predica en la mayoría de los templos, en donde no se habla de santidad, de arrepentimiento, de convertirse, de que el cristiano debe de orar, debe de ayunar, debe de clamar, debe de gemir, que para orar tiene que doblar sus rodillas y que debe de vivir en comunión con Dios y tener una vida apartada del mundo, que debe de verse una diferencia entre él y la gente que no conoce a Dios. Si en tu iglesia no te enseñan eso, estás en el camino equivocado. Pero si en tu iglesia te enseñan que solamente a través del sacrificio de Jesús puedes entrar al reino de los cielos, pero que tú tienes que demostrar con hechos que realmente eres hijo de Dios, sigue adelante, hermano. Vive en santidad y entrégate totalmente al Señor y sírvele para que otros se salven. Querido hermano que me escuchas, no te enojes, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Arrepiéntete y conviértete al Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo a morir para que tú seas salvo. Que Dios te bendiga y te guarde por siempre. Amén.